Bienvenidos, estimados alumnos, a este video tutorial de la asignatura de física, en el cual estaremos analizando las aplicaciones de las leyes de Kirchhoff en la resolución de ejercicios, ¿verdad? Como mencionaba en el video anterior, nos encontramos en la unidad número 4, que es la unidad de electricidad. Para el día de hoy les presento el siguiente circuito. Tenemos este circuito. Ya tenemos una resistencia de 10 ohm, una resistencia de 20 ohm. Podemos observar que tenemos una de 30 ohm, una de 40 ohm y una de 25 ohm. Acá tenemos una FEN de 15 voltios y tenemos una FEN de 20 voltios. En la actividad lo que se demanda es determinar. En la actividad, como les decía, lo que se demanda es determinar la corriente eléctrica número 1, corriente eléctrica número 2, corriente eléctrica número 3, la caída de voltaje en la resistencia de 25 ohm y también nos pide determinar cuál es la potencia que hay en lo que respecta a la resistencia cuyo valor es de 20 ohm. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer primeramente? Vamos a retomar lo que analizábamos en el video anterior. Recuerden que en el video anterior les mencionaba que para lo que respecta a las mallas, nosotros vamos a definir cuál va a ser el sentido de nuestro seguimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer primeramente? Vamos a definir o a tomar que el seguimiento que se va a realizar a las mallas va a partir del polo positivo y va a finalizar en el polo negativo. O sea que el seguimiento se va a realizar con respecto a la corriente eléctrica imaginaria. Y ese seguimiento va a ser para ambas mallas. Acá podemos observar que para la malla número 1, ¿verdad? La malla número 1, el seguimiento está partiendo del polo positivo, va a recorrer todo lo que es la malla número 1 y va a regresar nuevamente al polo negativo, porque estamos analizando el seguimiento para esta malla desde el punto de vista de la corriente eléctrica imaginaria. Lo mismo vamos a hacer para la malla número 2, pero ahora, si acá está en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj, acá estará en sentido antihorario, en sentido contrario a las manecillas del reloj, porque el análisis también va a ser con respecto a la corriente eléctrica imaginaria. O sea que el flujo va a ir del polo positivo, va a recorrer el polo negativo y nos va a quedar representado en nuestra malla de esta manera. Ahora ya tendríamos, ahí ya tenemos cuál es el seguimiento que se va a realizar para ambas mallas. Recuerden que estamos tomando el seguimiento desde el punto de vista de la corriente eléctrica imaginaria. Es decir, que vamos a iniciar en el polo positivo, vamos a recorrer toda la malla y vamos a retornar al polo negativo. Vamos a iniciar del polo positivo, vamos a recorrer toda la malla y vamos a regresar al polo negativo. Una vez que nosotros ya identificamos cuál es el seguimiento que debemos realizar a nuestra malla, vamos a basarnos en este punto que se observa acá. En este punto se encuentra nuestro nodo número 1, que es donde se están conectando tres alambres conductores, que es donde se encuentran tres alambres conductores, como les acabo de mencionar, ¿verdad? El que conecta al que pasa o atraviesa por esta resistencia, el que pasa por esta y luego el que sale y va hacia esta. Acá tenemos una unión de tres alambres conductores. Ahora, de acuerdo al seguimiento que estamos realizando para cada una de nuestras mallas, vamos a definir cuál es el orden o el sentido en el que se estará analizando el flujo de la corriente a través de cada una de las resistencias. ¿Ya? Entonces, a través de la malla número 2 va a pasar lo que se definiría como la corriente número 2. A través de la malla número 1 va a pasar lo que se definirá como la corriente número 1. ¿Ya? Tal y como pueden observar ahí. Entonces tenemos que a través de la malla número 2 pasa la corriente 2, a través de la malla 1 pasa la corriente número 1. Y en este caso el sentido de la corriente es el mismo que el seguimiento para las mallas porque estamos trabajando todo el circuito con la corriente eléctrica imaginaria. Recuerden que también en el libro de texto, en la página 558 y 559, se hace mención a que el seguimiento es completamente arbitrario. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos quien lo definimos.
nosotros somos quienes definimos cuál es el seguimiento que se va a realizar. Y si estos seguimientos son correctos, al final en los resultados vamos a poder observarlos. Cuando los resultados dan negativos, eso representa que el seguimiento que se ha tomado es incorrecto. Entonces, hasta el momento ya tenemos el seguimiento para la malla y ya tenemos definido cuál es el sentido de cada una de las corrientes. Pero a través de esta resistencia también pasa una corriente, que es la corriente número 3. ¿Ya? Ahora sí ya tenemos la corriente 1, tenemos la corriente número 2 y tenemos la corriente número 3. ¿Qué debemos calcular? Debemos calcular la magnitud de cada una de esas corrientes, la caída de voltaje en la resistencia de 25 ohm y la potencia que hay en la resistencia de 20 ohm. ¿De qué nos vamos a apoyar? Simple y sencillamente nos tenemos que apoyar de lo que es la primera ley de Kirchhoff. Nosotros vamos a utilizar la primera ley de Kirchhoff en este caso. Es importante tomar en cuenta lo siguiente. Primero, el número de ecuaciones va a depender de la cantidad de nodos. Nosotros allá tenemos el nodo número 1, como pueden observar, y en la parte inferior tendríamos lo que es el nodo número 2 en este punto de acá. ¿Ya? Si arriba se unen los alambres conectores, los alambres conductores, en la parte inferior también. Entonces, si tenemos dos nodos, estaríamos hablando de dos ecuaciones, ya que una de las condiciones es que el número de ecuaciones depende de la cantidad de nodos. Sin embargo, nosotros podemos apoyarnos de algo que es completamente válido y que analizábamos en el salón de clase. Este símbolo que estoy representando acá, que es el que les voy a poner en esta parte de acá para que lo puedan observar, representa que el nodo lo estamos conectando a tierra. O sea que el nodo número 2 lo conectamos a tierra y una vez que ese nodo es conectado a tierra, el voltaje automáticamente es igual a 0. ¿Ya? Y es completamente válido, es una estrategia que se implementa en la parte de ingeniería electrónica y como pueden observar, de esta manera nos estaría quedando solamente una ecuación, ya que como les mencionaba, el número de ecuaciones depende de la cantidad de nodos. ¿Cómo vamos a identificar cuándo podemos hacer esta unión y cuándo no se puede hacer eso? Simple y sencillamente vamos a identificar que las cargas o corrientes en este caso están ingresando en el nodo número 1. Ya, entonces la corriente 1 y la corriente 2 ingresan al nodo número 1 y sale la corriente número 3. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la corriente 3 llegue al nodo número 2, vamos a obtener nuevamente la corriente 1 saliendo y la corriente 2 saliendo. Entonces, en este caso, nosotros igualamos esto o lo conectamos al polo a tierra porque la ecuación que nos va a quedar es la misma. Ya, la ecuación que nos va a quedar si trabajamos en la parte superior o en la parte inferior es la misma por el sentido que asignamos al seguimiento de la corriente en nuestro circuito. Entonces, en este caso yo decidí igualar o conectar como polo a tierra el nodo número 2 y trabajar con el nodo número 1. Entonces, ¿de qué nos vamos a apoyar? Simple y sencillamente tenemos que apoyarnos de lo que es la ley de Kirchhoff, que establece la ley de Kirchhoff, que la sumatoria de las corrientes de entrada debe ser igual a la sumatoria de las corrientes de salida. Es decir, que la sumatoria de todas las corrientes será igual a 0. Entonces, ¿con quién vamos a trabajar? De acuerdo a lo que les acabo de decir. De acuerdo a que la cantidad de ecuaciones depende de la cantidad de nodos. Simple y sencillamente nosotros debemos trabajar con lo que es el nodo número 1. Entonces vamos a guiarnos o a trabajar con lo que es el nodo número 1. Y podemos observar que en el nodo número 1 hay dos corrientes entrando y tenemos una corriente saliendo del nodo. Ahora vamos a acoplar la ley de Ohm a la primera ley de Kirchhoff. Tenemos primera ley de Kirchhoff, la sumatoria de las corrientes de entrada será igual a la sumatoria de las corrientes de salida, o es decir que la sumatoria de todas las corrientes debe ser igual a 0. ¿Ya? La sumatoria de todas las corrientes debe de ser igual a 0. Ahora, ¿qué establece la ley de Ohm? Simple y sencillamente, la ley de Ohm a nosotros nos permite determinar que la caída de voltaje a través de una conexión se determina multiplicando la corriente que atraviesa esa conexión
por la resistencia que se opone al flujo de corriente en dicha conexión. Si nosotros queremos determinar cuál es la magnitud de la corriente que está atravesando esa conexión, vamos simple y sencillamente a despejar y nos quedaría que la corriente eléctrica será igual a la caída de voltaje entre la resistencia. Si nosotros unimos la ley de Ohm para la corriente con la primera ley de Kirchhoff para las corrientes en un nodo, nos quedaría que en el nodo número 1 la sumatoria de las caídas de voltaje entre las resistencias, hablando, ¿verdad? Obviamente, de entrada será igual a la sumatoria de las caídas de voltaje entre las resistencias de salida. Y dicho esto, simple y sencillamente vamos a determinar, ¿verdad?, lo que son los valores que se nos están demandando en la actividad. Corriente 1, corriente 2, corriente 3, caída de voltaje en la resistencia de 25 ohm y la potencia que hay en la resistencia de 20 ohm. Ahora, ¿qué debemos tomar en cuenta? Lo siguiente. Cuando la corriente entra al nodo, nosotros vamos a restar al voltaje de la FEN el voltaje que hay en el nodo número 1 en este caso. Y ese valor lo vamos a dividir entre la magnitud de la resistencia. Recuerden, si la corriente está entrando al nodo, nosotros vamos a restarle al voltaje de la FEN el voltaje que hay en el nodo y lo vamos a dividir todo eso entre la magnitud de la resistencia. Cuando la corriente entra, vamos a restarle al voltaje de la FEN el voltaje del nodo y lo vamos a dividir entre la resistencia. Entonces, con respecto a I1, como I1 está entrando, nos quedaría que los 20 voltios de la FEN, serán restados menos el voltaje en el nodo número 1 que no conocemos, lo dejamos representado. Y todo eso se va a dividir entre la resistencia. Ahora, algo muy importante. Si pueden observar en el circuito, la resistencia de 10 ohm se encuentra conectada en serie con respecto a la de 20 ohm, tal y como lo analizábamos en los ejercicios de resistencia, conectadas en serie y en paralelo. Entonces, como las dos están conectadas en serie, se van a sumar. Y sería una sumatoria horizontal. 10 ohm más 30 ohm más 20 ohm nos quedaría un igual de 30 ohm. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde sale el 30? De la sumatoria de 10 más 20. Nos da 30. Y eso sería equitativo ¿a quién? A la intensidad o a la corriente, perdón, número 1. Entonces, para la corriente 1 tenemos esto, porque la corriente 1 está entrando en el nodo. La corriente 1 está entrando al nodo. Ahora, como es la sumatoria de las caídas de voltaje entre las resistencias de entrada, vamos a identificar qué corriente, aparte de la número 1, está entrando al nodo. Podemos observar que la corriente 2 está entrando. Entonces, el símbolo de sumatoria lo vamos a representar por el signo que lo identifica, que en este caso es el signo más. Y ahora vamos a tomar en cuenta lo que dice la condición. Cuando la corriente entra, restamos al voltaje de la FEN el voltaje que se experimenta en el nodo y lo dividimos entre la resistencia. Ahora el voltaje de la FEN para la malla número 2 sería de 15 voltios. Entonces nos quedaría 15 voltios menos el voltaje en el nodo que no se conoce, lo vamos a dejar representado, y todo eso dividido entre la resistencia. Acá las resistencias también están conectadas en serie. Entonces vamos a sumar 40 ohm más 25 ohm, nos dará un total de 65 ohm. Y ahí ya tendríamos lo que es I2. Ya, acá tenemos lo que respecta a I2 o la corriente número 2. Entonces, ¿qué acabamos de analizar? Bueno, simple y sencillamente esta parte que está acá. La sumatoria de las corrientes de entrada, o es decir, la sumatoria de las caídas de voltaje entre las resistencias de las corrientes que entran al nodo, es esto que está acá. ¿Por qué no vamos a sumar I3? Porque I3 está saliendo del nodo. Entonces, como I3 está saliendo, esa parte ya iría aquí. La sumatoria de las corrientes de salida debe de ser igual a la sumatoria de las corrientes de entrada, en función
de la ley de Ohm nos quedaría que el voltaje en el nodo número 1, será restado el voltaje en el nodo número 2, porque es lo único que tenemos en este alambre conductor. Tenemos voltaje en el nodo 1 y tenemos voltaje en el nodo 2, pero no hay ninguna FEN. Estos dos voltajes los vamos a dividir entre la resistencia, que en este caso es de 30 ohm. La resistencia es de 30 ohm. Ahora, acá nosotros conectamos el nodo número 2 a tierra, o sea, hicimos un polo a tierra, conectamos el nodo 2 a tierra y analizamos que automáticamente el voltaje iba a ser igual a 0. Esto significa que el voltaje en N2 será igual a 0. Y esto sería para la corriente número 3. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simple y sencillamente vamos a separar los términos para que podamos hacer despeje. O sea que los 20 voltios los vamos a dividir entre los 30 ohm menos el voltaje en el nodo número 1 dividido entre los 30 ohm, o sea, solamente separamos, más los 15 voltios dividido entre los 65 ohm, esto que está acá, menos el voltaje en el nodo número 1 entre los 65 ohm será igual al voltaje en el nodo 1 dividido entre 30 ohm. Ya, como pueden observar, simple y sencillamente separamos términos y no se viola ninguna ley matemática, ya que es permitido. Ahora que nosotros ya separamos esos términos, vamos a despejar. Vamos a pasar al lado derecho del igual todos los términos donde tengamos la incógnita, que en este caso nuestra incógnita es el voltaje número 1. No lo conocemos, no conocemos el voltaje en el nodo 1. Entonces nos quedaría los 20 voltios antes del igual dividido entre 30 ohm más los 15 voltios entre 65 ohm va a ser igual a tener el voltaje en el nodo 1 entre 30 ohm. Ahora, acá está restando, al otro lado del igual pasa a sumar. Entonces sería más el voltaje en el nodo número 1 entre 30 ohm. Y acá está restando, al otro lado del igual va a pasar a sumar. Entonces sería más el voltaje en el nodo número 1 entre 65 ohm. Y ahora vamos a sumar esta parte de acá. Tenemos una suma de fracciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a determinar cuál es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo de 30 y 65 es 390. Eso ustedes lo comprueban, lo comprueban simplificando. Entonces, mínimo común múltiplo de 30 y 65 es 390. Y ese sería nuestro mínimo común múltiplo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir 390 entre 30 y el resultado vamos a multiplicarlo por el 20. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. 390 entre 30 por 20 nos dará 260. 390 entre 65 por 15 nos dará 90. ¿Ya? Recuerden que acá se trata de pasar de tener dos fracciones a una sola fracción. Entonces, 390 entre 30 por 20 nos da 260. 390 entre 65 por 15 nos da 90. Y ya aplicamos el mínimo común múltiplo. Acá tenemos 230 y un 65. Pero el 30 tiene quinta y tiene sexta. En el caso del 65 tiene quinta, tiene sexta y tiene decimotercera. Entonces el resultado va a ser el mismo. El mínimo común múltiplo es 390. El mínimo común múltiplo es 390. Ahora, el factor numérico que tenemos en la parte del numerador es la unidad. Y 390 entre 30 es 13. Ese 13 lo vamos a multiplicar por el voltaje en el nodo 1. Más
390 entre 30 nos va a dar igual a 13 y lo vamos a multiplicar por el voltaje en el nodo 1 más 390 entre 65 nos dará igual a 6 y lo multiplicamos por el voltaje en el nodo 1. ¿Ya? Y hasta ahí simple y sencillamente estamos unificando todas nuestras fracciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Acá podemos sumar. 260 más 90 nos dará 350. 350 dividido entre 390. Todo esto va a ser igual a tener. Como se trata de la misma incógnita, de la misma variable, simplemente vamos a sumar. 13 más 6 nos dará igual a 32 por el voltaje en el nodo 1 entre 390. Ahora, como tenemos la misma cantidad en el denominador de las fracciones que se encuentran en ambos extremos de la ecuación, podemos simplificar, ya que después tendríamos que dividir, entonces simplificamos. 390 se simplifica con el 390 y nos quedaría únicamente, que 350 será igual a tener 32 por el voltaje en el nodo número 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar y a reordenar. El voltaje en el nodo número 1 será igual a dividir 350 entre 32 y notará que el voltaje en el nodo 1 equivale o tiene una magnitud aproximadamente de 10,93 voltios. Y de esa manera hemos determinado cuál es la magnitud. De esa manera hemos determinado cuál es la magnitud en el nodo número 1. Esto sería el voltaje que atraviesa el nodo número 1. Es de 10,93 voltios. ¿Ya? Como pueden observar, el procedimiento es bastante sencillo, es un poco largo, pero es sencillo. Ahora, ¿por qué determinamos el voltaje? Porque nosotros debemos apoyarnos de este voltaje para poder encontrar cuál es el módulo o magnitud de la corriente que pasa de la corriente número 1, de la corriente número 2 y de la corriente número 3. Pero ya tenemos las ecuaciones. Simple y sencillamente vamos a sustituir. Porque la corriente 1, en este caso, la corriente número 1 en este caso es igual a restar al voltaje de la FEN el voltaje en el nodo número 1 y dividirlo entre la resistencia de 30 ohm. La corriente número 2 es igual a restarle el voltaje de la FEN, el voltaje en el nodo número 1 y dividirlo entre la resistencia de 65 ohm. Y la corriente número 3 será igual a dividir el voltaje que hay en el nodo 1 entre la resistencia que hay en ese alambre conductor. Literalmente pasamos esta parte de acá a esta parte de acá. Lo pasamos a una hoja aparte en nuestro cuaderno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simple y sencillamente, como ya conocemos la magnitud del voltaje en el nodo 1, simplemente tenemos que sustituir valores. Entonces, ¿a qué va a ser igual la corriente número 1 una vez que sustituimos? Será igual a 0,302 amperes. Amperes o amperios, ¿verdad? Depende de cómo ustedes lo mencionen. En realidad es la misma unidad de medida. Entonces, recuerden que al voltaje de la FEN nosotros le restamos el voltaje en el nodo 1, que nos dio 10,93 voltios. Entre 30 ohm nos dará igual a 0,302. La corriente número 2 equivale a 0,062 amperes y la corriente 3 equivale a 0,364 amperes. De esa manera hemos determinado voltaje en el nodo 1, ¿verdad? Aplicando el procedimiento que analizábamos, partiendo obviamente de nuestro circuito. Y ahora con este voltaje hemos determinado la magnitud de cada una de las corrientes, pero el ejercicio no termina ahí. Aparte de los voltajes nos piden determinar cuál es la caída, aparte del voltaje y la corriente en cada 1, 2 y 3, nos piden determinar la caída de voltaje en la resistencia de 25 ohm, que no conocemos, ¿ya? Esa parte está acá entre las interrogantes.
el voltaje o la caída de voltaje en la resistencia de 25 ohm y también nos piden determinar la potencia en la resistencia de 20 ohm. Ahora, con respecto a la caída de voltaje en la resistencia de 25 ohm, nosotros ya conocemos el módulo magnitud de la corriente 1, de la corriente 2 y de la corriente 3, pero debemos guiarnos de nuestro circuito para saber cuál de esas corrientes es la que está atravesando la resistencia de 25 ohm. Si miramos, la resistencia de 25 ohm se encuentra en la malla número 2 y la corriente eléctrica que atraviesa la malla número 2 es I2. Entonces, para encontrar la caída de voltaje en la resistencia de 25 ohm, simplemente vamos a multiplicar la corriente número 2 por la resistencia de 25 ohm. Esto es prácticamente la ley de Ohm. ¿Ya? Recuerden que la ley de Ohm establece que la caída de voltaje es igual a la corriente eléctrica por la resistencia. Pero en este caso los subíndices nos permiten a nosotros identificar qué valores son los que tenemos que sustituir. Entonces, la caída de voltaje en la resistencia de 25 ohm será igual a multiplicar 0,062 amperes por 25 ohm. Una vez que realizamos la multiplicación, obtenemos que la caída de voltaje en esa resistencia es aproximadamente igual a 1,55 voltios. Y de esta manera hemos determinado la caída de voltaje en esa resistencia. Ahora, con respecto a la potencia se determina elevando la corriente eléctrica al cuadrado y multiplicándola por la resistencia. Esa es la fórmula de la potencia. Pero a nosotros se nos está pidiendo determinar cuál es la potencia en la resistencia de 20 ohm. Entonces hacemos lo mismo que acabamos de realizar para el voltaje en la resistencia de 25 ohm. Vamos a identificar primeramente cuál de las corrientes es la que está atravesando esta resistencia. La resistencia de 20 ohm se encuentra en la malla número 1 y la malla número 1 es atravesada o a través de esta fluye la corriente número 1. Entonces, ¿cuál es el módulo de corriente que vamos a utilizar? El de la corriente 1, 0,302 amperes. Entonces, la potencia será igual a elevar al cuadrado 0,302 amperes al cuadrado multiplicado por el módulo o magnitud de la resistencia, que es de 20 ohm. Y una vez que desarrollamos la potencia y la multiplicación, obtenemos que la potencia es aproximadamente igual a 1,82 y la unidad de medida de amperes cuadrados por ohm es voltio. ¿Ya? Entonces, de esta manera, estimados alumnos, hemos logrado determinar la magnitud de la corriente número 1, la magnitud de la corriente número 2, la magnitud de la corriente número 3, la caída de voltaje en la resistencia de 25 ohmios y la potencia en la resistencia de 20 ohmios. Eso es todo lo que analizaremos. Espero que logren comprender lo analizado. Recuerden que en el salón de clase podremos reforzar estos contenidos. Tengan un excelente día, que Dios los bendiga. Nos vemos cuando Dios lo permita.